Bien, chicos, si bien se ha dado cuenta, esta es la tercera semana que estamos trabajando con el electivo de lectura y escritura especializada, electivo que obviamente va diseñado para prepararlo en su quehacer, su labor estudiantil universitaria o terciaria, si prefiere, si no va a continuar estudios en la universidad. Lo importante es que tiene que entender que es una preparación para el estudio que viene después. Este fue el primer trabajo, se puede decir, de la primera semana que se solicitó. Y como bien sabe usted, lo que tenía que hacer es buscar alguna película que esté relacionada con alguna carrera o algún área de la carrera que usted considere importante. Así, por ejemplo, vamos a tomar a Catalina Troncoso, propone ver El Juez, seguramente para dedicar una carrera hacia la misma área. Y Valesca, por ejemplo, propone Manos Milagrosas para, en caso de encontrarse interesado con un neurocirujano, ¿cierto? La primera parte, que es lo que ustedes deberían cuestionarse, es el por qué se le pide esta tarea semanal. Y responde a algo sumamente obvio que ayer lo conversaba también con parte de cuarto medio, y que le decía que en el fondo, ¿cómo yo podría, o usted podría, justificar que usted ha asistido toda la semana a clase si es que en el fondo no nos vemos? ¿Cierto? Yo ahí sí hago la pregunta a usted, ¿cómo yo justifico, cierto, que Jimena, Constanza, Paz, Rocío, Danae, Francisca y entre otros, ¿cómo yo realmente compruebo que ellos están realizando esa labor, que ellos están asistiendo a esas clases? Y la respuesta es sumamente fácil. Eso lo compruebo en medida que usted va realizando los trabajos semanales. O sea, en el fondo, eh, viene siendo dos cosas. Primero, la evaluación, porque resulta completamente obvio que todos los trabajos que nosotros vamos realizando van evaluados. Y por otro lado, ¿cierto? Compruebo que los chicos realmente están asistiendo, están tomando un electivo como lo que es, que realmente es una preparación personal. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? ¿Alguno que responda? Sí, Perfecto. Eh, Continuamos entonces. Se debería ver en este instante el drive que nosotros creamos. ¿Se ve el drive? sí, Ya, perfecto. En este drive, la segunda semana, yo le solicité que hiciera una ficha, ¿cierto? Y esta ficha responde a algo sumamente obvio, que ahora lo que usted tenía que hacer era buscar un, un texto que identificara, de preferencia científico, de preferencia serio, perdón, que identificara algún problema de esta carrera que usted eligió. Así, por ejemplo, ustedes ven que son los que tengo, los que me han llegado por el minuto, y en estos ficheros usted va a ir rellenando la información que yo le dejé como ejemplo. Le dejé como ejemplo este ficha informativa que está aquí. Nuevamente lo mismo, ¿cierto? Por un lado compruebo que usted está asistiendo a clases y por otro lado voy preparando los materiales que van a ser evaluados. ¿Sí? Eh, en ese sentido, ustedes como electivo, en algún momento lo hablamos, están preparando un material que tiene que ver con evaluación, pero de ustedes mismos. Es decir, ustedes preparan un proyecto que en el fondo van trabajando y al final presentan un resultado. Por lo tanto, a pesar de que estamos muy distanciados, tampoco es tan distinto a lo que de verdad hubiésemos hecho en clases. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Al final de esto, ¿cuál es la idea? La idea es que usted ya haya generado una serie de materiales y esos materiales hayan sido revisados por mí, porque obviamente yo voy viendo que efectivamente se vaya cumpliendo, y que esa serie de materiales se presenten en un producto final. Por lo tanto, lo primero, si usted va trabajando semana a semana, no va a tener problema
porque no va a estar a última hora ni va a estar todo complicado rellenando las cosas, sino que los va a juntar solamente. Y en segundo lugar, va a ir aprendiendo de mejor forma, porque las fuentes que ustedes tienen que elegir tienen que ser fuentes diversas. ¿Sí? Así que en ese sentido es un favor para usted, no piense que es algo sumamente mío, que me sirve solo a mí, sino que es una respuesta hacia el trabajo que usted está realizando. Bien, eso con respecto a los trabajos ya realizados. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? ¿Ninguno? Aunque parezca muy corta o muy fome la duda, tiene que realizarla, porque en el fondo entre todos no solucionamos. Por ejemplo, si alguno pregunta qué puedo hacer si yo no he enviado los trabajos, envíalo. Una de las cosas que hay que evaluar obviamente es el tiempo que uno realiza, por algo se va haciendo semana a semana, pero otra cosa también es que hablar del producto final. Y en medida que usted vaya juntando sus actividades para presentarlas el día final, se le va a hacer más fácil. ¿Verdad? Entonces, eso, tiene que mirarlo con la seriedad que es, con la seriedad que merece, y tiene que realizarlo en medida que se vaya pidiendo en la clase. Por ejemplo, ahora se les va a pedir dos actividades más que van a durar también las semanas, el próximo miércoles, y que también son cortas, o sea, corríjanme ustedes, estoy viendo el chat en este minuto, si alguno quiere activar el micrófono, muy bien, pero corríjanme ustedes, yo siento que lo que se les ha pedido hasta ahora, si bien ha sido semana a semana, que son dos cositas nomás, han sido sumamente fáciles, o sea, por un lado, una sinopsis que no te vas a demorar más de 10 minutos en escribirla con una fotografía y indicando una película que a ti te guste, que tenga que ver con algún problema causado o estudiado por la carrera que a ti te gusta, y por otro lado, un texto de índole científica cualquiera que haya publicado en la universidad, que haya salido en algún medio oficial, donde yo en definitiva lo analizo. Entonces, corrijan ustedes, yo considero que ha sido sumamente fácil. Eh, ¿Qué es lo que más te demoraría leer el texto? No creo que ustedes que ya están acostumbrados a leer libros se vayan a demorar mucho. O sí. Eso, siento que ha sido bien fácil. ¿Qué opinas? Dígame, Máximo. Mire, no quiero adelantar la totalidad, pero usted entienda que cuando se realiza, por ejemplo, una exposición o, por ejemplo, un informe eh, que está relacionado con la seriedad de una carrera, póngale usted, entra a estudiar y a usted le exigen, le dicen, ya, háganme un ensayo, por ejemplo, de tal área de la carrera que usted escoge. Lo primero que le van a pedir, Maxi, y es lo primero, es que su bibliografía, es decir, los libros de donde, las fuentes de donde usted saca la información, primero sea seria y segundo sea variada. ¿Por qué se le pide la ficha? Porque primero tiene que aprender a buscar información más allá de lo primero que aparezca en Google, sino más bien selectivamente. Y segundo, porque tiene que tener justamente distintas fuentes de donde usted pueda tomarlo. Por lo mismo, la clase de hoy va a complementar con esa actividad. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, mire, le va a ir quedando claro en la clase del día de hoy. Chicos, si alguno revisó el mail, ya debería haberle llegado este Power al mail de lectura y escritura. No obstante, igual lo vamos a revisar y vamos a hablar un par de cositas, ¿ya? Primero, el propósito de hoy día es que hablemos del skimming o del scanning, o de ambos. Es una técnica que les va a servir para dos cosas. Primero, para responder la necesidad de, como le decía Maxi,
buscar textos, fuentes que me permitan trabajar de otro ámbito, tener más fuentes, hablar con más propiedad o conocer más. Y segundo, porque le va a servir también para asignaturas como inglés o como biología. Inglés principalmente cuando tienes que responder preguntas de comprensión lectora, biología cuando tienes que acercarte a los textos según las preguntas que te realicen. Entonces, en ese sentido creo que va a ser bien beneficioso. Para que se entienda, les puse este problema introductorio. Para una investigación científica, un profesor de biología entregó a los estudiantes una extensa bibliografía y solicitó que escogieran del listado aquellos textos más pertinentes para el tema de la investigación. Esta tarea la dio un martes y es para un jueves. Entonces pongámoslo en ese caso. El profesor de biología viene y le entrega muchas hojas de muchos libros, ¿no?, que usted tiene que revisar y proponer cuáles serían los libros más idóneos, más indicados para una tarea de investigación. Y se la dio un día martes y usted tiene que llegar con los libros el día jueves. Pregunta para todos ustedes. ¿Cómo usted como estudiante puede cumplir ese desafío? ¿Cómo? ¿De qué forma? Si uno quiere hablar, puede poner el micrófono también. Hay 12 participantes en este minuto, así que escucho. ¿Cómo usted entonces, como estudiante, a través de estas páginas, de muchas páginas que te da el profesor, puedes escoger cuáles son los libros más pertinentes, más destacados, ideales para esta investigación? Por lo que tengan relación con la investigación, pues, ¿Cómo lo dependiendo va? de lo que sea la ¿Quién, investigación, de lo que se trate, debe cuadrar ahí los textos. quién habló? Maxi. Sí. Ya, perfecto. ¿Cómo usted se daría cuenta que tiene que ver? Fijándose, por ejemplo, en la portada de los textos, la pequeña descripción que tienen al principio. Perfecto, Maxi. Y justamente eso es lo que vamos a enfocar. Y eso justamente, revisar el plago, por supuesto, sí, toda la razón. Los que están poniendo las fuentes, por supuesto, también tiene que ver. ¿Cómo usted se va a fijar a través de estas dos técnicas que le acabo de mencionar? Una técnica corresponde a un examen global del texto, si en este minuto toma apuntes mucho mejor. Repito, uno de estos técnicas va a tener que ver con la idea global del texto. Eso quiere decir analizar justamente lo que algunos de ustedes mencionaba, que tiene que ver con qué me quiere decir el título, qué me quiere decir el resumen, qué me quiere decir, etcétera. Pero otra lectura va a tener que ver con la lectura de barrido, que tal como lo dice el nombre, ¿cierto? Va a ser una lectura mucho más rápida. ¿Y por qué más rápida? Porque en el fondo, si tengo 2 días para seleccionar los libros más importantes, no voy a alcanzar a leer esos 2 libros enteros, por lo tanto me preocupo de los aspectos más importantes. Que la palabra se repita, que el concepto esté dentro del título, etcétera. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿O no? Sí. Perfecto. Les subí 2 materiales para que alguno lo pueda ver. Este video introductorio, que es el primero que usted puede ver luego, está en YouTube. Es un video que utiliza como ejemplo inglés. Y más allá de mi ramo, yo siempre le he dicho que me interesa que a ustedes les vaya bien, que sepan y que yo les pueda ayudar un poquito más. Entonces este video les va a servir harto porque les explica ambas técnicas aplicados a inglés. ¿Ya? Y aquí hay un press donde salen las técnicas de escritura, de lectura. No es mío, lo recomienda el gobierno. Lo revisé, me gustó, por si alguno quiere, todavía le quedan muchas dudas y quiere interiorizarse. Bien. Ahora, básicamente, ¿qué es una lectura global? Primero, la lectura global es una lectura específica. Es una lectura donde yo me preocupo de todos los aspectos. Le hice un listado de 8 pasos que ustedes pueden realizar con algún texto, por ejemplo, el que ya seleccionó. Si se da cuenta, primero leer el título del texto para rescatar el tema.
Por supuesto, yo leo el título y obviamente en un texto científico, en un texto periodístico, el título me dice lo que se va a tratar. No necesariamente, por ejemplo, en los textos literarios. Usted sabe que, por ejemplo, La mujer que barre, un cuento que se llama La mujer que barre. Usted me podría decir, se trata de una mujer que barre, por supuesto, pero ¿cuál es la profundidad? No lo sabemos. En cambio, cuando uno lee un texto científico, si se da cuenta, el título ya me va a decir inmediatamente de qué tema me va a hablar. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, cuando usted lee los titulares de las noticias y dice, la llama puede ser la salvación para encontrar la cura del COVID, usted sabe específicamente cuál es el tema que trata y específicamente de dónde lo trata. ¿Sí? Segundo, lee la introducción al primer párrafo y usted anota la idea central. Eso es no anotarlo todo lo que salga, sino lo que usted considere que es solo la idea central. Eso es una línea, dos líneas, a más, a mucho. Luego va leyendo la primera oración de cada párrafo. Lo mismo con los títulos y subtítulos. Y al ladito tú vas anotando textualmente lo que usted considera que es lo más importante de ese párrafo. Textualmente. Luego me voy a los dibujos, tablas, gráficos, que en el fondo me explican para qué están ahí, cuál es la función, y yo anoto al lado. Este gráfico es para medir tal cosa. Este dibujo se usa para esta cosa. Luego, las palabras de conceptos claves que generalmente en los textos científicos están escritos en cursiva. Entonces para mí es más fácil encontrarlo. Si no estuvieran escritos en cursiva, me fijo inmediatamente en cuáles son los que más sirven para identificar el tema, o me sirven cuáles son los que más se repiten, por ejemplo. Me voy al párrafo final, nuevamente veo la idea central, si se da cuenta eso es de párrafo a párrafo, y finalmente hago una especie de síntesis con mis palabras, después de haber leído todos los párrafos, donde yo propongo, en un resumen, de qué se trataba el texto. ¿Se entiende lo que es una lectura global, chiquillos? ¿O repito o me detengo en algún instante? Es como que lo que se le puede llamar una ojeada, así rápido. Es un poco más profundo, Maxi, con lo que la ojeada, porque ahora vamos a ver uno que se llama justamente la ojeada. En este caso de lectura global, lo que tú haces es fijarte más bien en las ideas centrales de cada texto. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando tú haces una síntesis, le incorporas toda esta información. Lo que sí es que no necesariamente va a ser tan detallista como lo haría uno, por ejemplo, con la actividad de la semana pasada. ¿Se entiende, no? Sí. Perfecto, perfecto. ¿El resto qué dice? A ver cuántos llamamos, 12 participantes, ¿qué dicen? No me escuchan. Bueno, chicos, seguiremos. Luego de eso hay una lectura de barrido, que en esto, como dice el compañero, esto es mucho más fácil, porque en el fondo yo busco la respuesta específica de los temas o conceptos claves que yo escoja. Pongamos un caso, supongamos que en esta tarea de biología les dijera a ustedes cómo funciona el ARN. Entonces, cuando yo leo el texto, cómo funciona el ARN, yo lo que hago en el texto es buscar inmediatamente cómo funciona. Esta es la lectura por encima, porque no me detengo hasta que yo veo que hay alguna parte donde está explicando esa función. O sea, no me detengo en la primera parte que dirá, no sé, buenos días, el texto a continuación y bla, bla, bla. Yo en el fondo no me detengo hasta que vea que pueden explicar esa pregunta. Muchas personas lo hacen en distintos textos, porque en el fondo lo que yo hago es localizar pistas para ubicar esta información. Entonces, en el fondo no me dedico a leer todo, sino voy directamente a lo que me están pidiendo. Por ejemplo, veo las fechas, perdón, si voy a buscar las fechas, busco números, obvio. O sea, no me detengo a ver las letras, sino hasta que venga el número. Si voy a buscar un vocabulario, por ejemplo, tal como lo hacen en los ensayos PSU, no me detengo o no releo nuevamente el texto, sino que voy buscando el tiro dónde está la palabra.
¿Se entiende esa información, cierto? Eso está más fácil. Ahora, eh, veo los encabezados, los subtítulos, para ver en qué parte puedo encontrar esa información, la información que yo estoy buscando, y finalmente leo solo selectivamente los fragmentos que a mí me sirven para esa investigación. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Dato, para que lo tengan bien presente. Cuando uno realiza una tesis en la universidad, cuando uno realiza un trabajo en la universidad, no es incorrecto realizar lecturas de barrido. Muchas personas creerían que está mal hecho. No es incorrecto, porque en el fondo usted lo que hace es buscar temas de apoyo al tema que usted propone. Por lo tanto, es innecesario que muchas veces usted se lea todo. Muchas veces usted lo que hace es buscar el texto, hacer lectura de barrido, y una vez que usted se da cuenta que el texto le sirve, lo separa, ¿cierto? Y lo relee ya con una lectura global, lo analiza con una ficha, o lo hace ya más a profundidad. Pero ese dato téngalo bien presente. O sea, la lectura de barrido en el fondo te sirve mucho para poder identificar o clasificar cuál me va a servir y cuál no. Que téngalo bien presente. Perfecto. Chicos, repito, si hubiese más duda, tengo el Prezi que usted lo puede analizar. No haga las actividades que salgan en el Prezi, es solo para ver los conceptos. Tiene el video introductorio que lo puede utilizar con mucha más calma en su casa. Y actualmente le voy a dar la actividad para esta semana. La tercera actividad, cuando decimos tercera es porque obviamente las primeras dos también son válidas, y es porque obviamente también son evaluadas, y es porque obviamente también hay una nota para todas juntas. La actividad de la semana va a ser que usted va a buscar dos textos diferentes. Voy a pedir, ponga atención, uno que sea de índole científico. Eso quiere decir que usted busque un estudio que hable de aquello, busque alguna publicación de alguna universidad que hable de esto. Por ejemplo, como la semana pasada yo les daba la Universidad Católica, puede buscarlo en páginas como ese cielo o en el Google Académico, o puede buscarlo en páginas donde sea fuente totalmente confiable. O sea, en el fondo hay un texto, hay una página que se llama Repositorio de Tesis, que puede buscar investigaciones sobre el tema. Y por otro lado, le voy a pedir un texto que sea una noticia. En ambos casos, si se dan cuenta, son textos no literarios. De eso me estoy preocupando. Para la lectura global, usted va a usar el texto científico. Y para la lectura de barrido, usted va a utilizar la noticia. ¿Qué tengo que buscar en estos textos? Fácil. Temas que apoyen lo que yo descubrí la semana pasada como un problema para mi carrera. Vale decir, supongamos que yo quiero estudiar kinesiología y me doy cuenta que un gran problema de hoy en día es la osteoporosis. Yo la semana pasada busqué ya un texto científico de osteoporosis. Esta vez voy a buscar otro texto científico que también me hable de la precaución, de la prevención, del tratamiento, etc. Y voy a organizarlo con una lectura global. Y luego de eso voy a buscar una noticia. Por ejemplo, supongamos que yo quiero estudiar odontología y me preocupa el problema de las caries. Entonces yo voy a buscar una noticia donde diga efectivamente cuál es el problema de los chilenos, cuál es el porcentaje, cuántos sufren de esto, etc. Y para eso voy a buscar una noticia. ¿Se entiende la tarea? Maxi, sí. Cata, sí, perfecto. Valeca, sí. Perfecto. No hay problema más. Usted lo que tiene que hacer es que buscar dos textos distintos, obviamente también diferente al de la semana pasada. Chicos, paréntesis, si ocupo ejemplos de otras áreas es porque en el fondo no quiero que alguno después tome como ayuda el que yo nombre una de nuestras áreas. ¿Entiendes?
pero lo voy a hacer con literatura para que se entienda mejor. Eh, Supongamos que yo me di cuenta que uno de los problemas de la pedagogía del lenguaje que yo quiero estudiar, por ejemplo, me di cuenta la semana pasada que uno de los grandes problemas es que la gente no entiende lo que lee. Entonces yo me voy a una noticia, un texto científico, perdón, y busqué que por ejemplo, en París se descubrió que la gente no entiende lo que lee. En esta porción voy a hacer lo mismo, pero con otra fuente y con una noticia. La lectura global, recuerde usted que es una lectura que voy seleccionando parte a parte de lo que voy a leer. Y la lectura de barrido, recuerde que es una lectura mucho más rápida, mucho más simple. Oye, pero Esa sí es logia. esa sí es lógica, esa es lógica. Esas son las dos cosas que voy a hacer. Ahora, para que no sea difícil para ustedes, para que no se enreden sobre qué poner y qué no, yo les hice una ficha de dos tipos de lectura y ustedes en el fondo lo que van a hacer es rellenarla. ¿Les parece bien? En el fondo. Se la tengo aquí. Perfecto. ¿Se ve? ¿Sí? Bien, Sí. miren. En el fondo, si se da cuenta, lectura global. Ese es el texto de índole científica. Repito, fuentes superformales, fuentes que hablen de la carrera, fuentes que hablen del problema que yo dicto en la carrera. Usted va a poner acá cuál es el autor de ese texto, cuál es el título de ese texto y el link. ¿De dónde lo sacó? Cielo.com, tanto bla, 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 y usted pone ahí el link. Lo copia y lo pega. A partir del título del texto le puse, y mire, el título es, usted pone el título, y la palabra clave del título es, y usted pone cuál es la palabra que usted le dictamina ese tema. Finalmente le puse el párrafo 7, pero obviamente si tiene menos párrafo, más párrafo usted agrega, para que usted vaya poniendo la idea central de cada párrafo. Párrafo 1, idea central esta, párrafo 2, esta, una línea, dos líneas, más de eso no creo, es innecesario. Y finalmente, después de que usted dicte todos estos párrafos, va a poner una información general para que usted mismo se genere una idea global de qué se trata ese texto. ¿Bien? Cuando le toca hacer la lectura de barrido, si se da cuenta está más abajito, esta vez es una noticia. Nuevamente, el autor, el título de la noticia y la fuente de tal parte de la serie. Y aquí es mucho más fácil. Y pongo mucha atención con esto porque fíjese que es mucho más simple. Primero, identificar información que buscará en las preguntas. Usted va a proponer dos preguntas. Supongamos que su tema de investigación, el tema que a usted le interese es cómo funciona la literatura contemporánea en Chile. Entonces su pregunta va a ser, por ejemplo, ¿qué se dice sobre la literatura contemporánea? ¿Cómo contribuyen los estudios y otras instituciones como los colegios en la investigación de esto? ¿Se entiende esa idea? En el fondo, usted propone qué preguntas va a buscar sobre esta noticia. ¿Se les entiende? ¿Alguno? Bueno, perfecto. Como es de barrido, y no se trata, ahí mismo, sí, ahí mismo vale. Usted en el fondo lo que va haciendo es rellenar o sustituir lo que usted quiera. ¿Cuáles van a ser las preguntas que a usted le van a servir para buscar en esa noticia la información que a usted le sirve, no la información cualquiera? Y finalmente, por ejemplo, si usted pone, ¿qué se dice sobre la literatura contemporánea? Y usted, bla, 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 lo encuentra justo en la página 5, por ejemplo. Por ejemplo. Por eso le puse página. O usted se da cuenta que está justo en el párrafo 3, le pone ahí, párrafo 3. Y le pone acá al lado la idea. Entonces, párrafo 3. Dice que, y por último, si quiere, copia y pega las tres líneas que salga la información. Lo importante es que usted lo tenga ahí. Y por último, si se da cuenta, va a responder las preguntas de la A. Si sus dos preguntas son, ¿qué se dice sobre los problemas alimenticios? ¿Y cómo ayuda a los colegios a sanar esta situación? Usted acá se responde esas dos preguntas y acá las junta. Eso es todo. ¿Sí? Por eso les puse esta plantilla, porque en el fondo
ambas plantillas usted las va a tener y las va rellenando, ¿no? Y si se da cuenta es mucho más simple, lo único que tiene que hacer es darse los 30 minutos. Que se va a demorar leyendo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a compartir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo yo voy a saber de que efectivamente lo realizó? Fácil. Usted se va al drive del curso, ya lo expliqué, entra a drive.google.com, en esta barrita de aquí, elige lectura y escritura, luego de eso se va a mi unidad, y en mi unidad va a encontrar fichas de lecturas. Si se da cuenta, ya tengo en mi ficha subida, con tal de que usted lo use como ejemplo. La pregunta clásica que usted me debería hacer, ¿se permite hacer en pareja? Siempre y cuando sean las mismas que ya están realizando las actividades y siempre y cuando tengan el mismo interés, porque en el fondo no nos sirve de nada si es que se ponen a trabajar dos personas que no tienen el mismo interés en carrera. ¿Sí? Y eso sería todo por hoy. Voy a dejar la foto del Joker porque no. Eso. Chicos, ¿alguna duda? También les pido, oiga, chicos, que lo compartan. Ustedes tienen más acercamiento con chicos que no necesariamente yo lo tengo. Por lo tanto, usted puede decirlo. Maxi, ¿cuál es la duda con la clase anterior? Dígamelo, ¿cuál es la duda? Es fácil, usted busca un texto de índole científico. Ah, sí, 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 sí. Un texto científico lo busca y en el fondo realiza esta ficha que está en el Drive. Usted se va a la parte de ficheros, se ve, ¿cierto? Está en la parte de ficheros. Y aquí usted va a encontrar la ficha informativa que está aquí, que es mi ejemplo de cómo realizar una ficha basándose en un texto. Y en el fondo, usted lo que hace es proponer un tema, problema, dentro de la carrera que a usted le guste, que supongo que si puso, que según lo que Bulla ha puesto en la película es su interés, y busca cuál es el problema actual que está enfrentando esa carrera, y luego de eso hace esa ficha. Eso es todo lo que tiene que hacer la clase pasada. Y esta clase, Vicente, bueno, le voy a dejar el video igual por si acaso, pero usted básicamente lo que tiene que hacer es complementar en ficha de lectura, tiene que rellenar los campos que salen acá para ambas lecturas, la lectura global y la lectura de barrido. En el PowerPoint están explicados bien detalladamente, lo voy a poner aquí, ambas lecturas, ¿cierto? Y en el caso que estuviera teniendo problemas, también adjunté un prezi que le puede ayudar con los distintos conceptos. ¿Sí? Y la ficha, si se da cuenta, tampoco es compleja porque básicamente consiste en rellenar. ¿Para qué nos va a servir? Aquí le voy a dar una muestra. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para que primero, realizando esta actividad, usted ya tendría 3 fuentes distintas para poder exponer o hacer un informe o hacer un ensayo sobre el problema que usted mismo detectó. O sea, usted mismo hizo un proyecto, usted mismo lo ejecutó, usted mismo buscó los problemas y usted mismo los va a plantear. ¿Se entiende? ¿Sí? Ay, él no ha hablado nada. Falta la Anto, Cata, no sé quién es ese, Danae, Samuel, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo bien? No hay problema, Vicente, si es que usted ha venido trabajando con otra persona. Sí hay problema si es que, por ejemplo, Cata venía trabajando sola y de repente me aparecen 2. Ahí sí como que tenemos conflicto. Pero más allá de eso, en todo caso, si es que tiene la misma interés, el mismo tema de interés, tampoco es tanto el conflicto. Si quieren trabajar en pareja.
Yo por mi lado le diría que eh, puede hacerlo solo lo más bien, o sea, es que en el fondo piénsenlo así, usted va a leer un texto de índole científica y va a analizar ese texto de índole científica por una universidad, un estudio, por lo que sea. Voy a aprender inmediatamente de qué se trata, para qué me sirve, cómo lo trabajo. Después de eso pongo una noticia para reforzar más. Eh, Me va a servir para todo el problema que yo estoy impartiendo. En el fondo, voy a saber si lo que quiero estudiar me gusta o no. En el fondo me sirve para eso también. ¿Se dan cuenta? Ahora, el día que yo les pida háganme tal trabajo, usted ya tiene una película por la cual empezar, como una introducción, ya tiene un texto científico que ya analizó, ya tiene otro texto científico para compararlo y además tiene una noticia. Bueno, de preferencia, obviamente, que la noticia sea más actualizada, sí, porque también no va a tener mucho lío que usted ponga una noticia en 90, claro, tiene que ser más actualizada. ¿Sí? Y eso es todo, pues, chiquillos. Eso es todo. Bien. Eh, Eso, yo lo que le quería pedir es que ojalá nos cuidemos mucho. Ojalá les haya gustado el video que les hicimos para el Día del Alumno. Si aún no lo ha visto, puede verlo, o lo juro. Y por favor, no salgan de la casa más que nada para lo estrictamente necesario. Los quiero harto. A veces no se me nota, pero los quiero mucho. Eso. Por hecho de menos, cuídense harto. Yo, chicos, cualquier duda, consulta a mi mail, lo tienen. Trato de darme los tiempos, igual entiendan, también lo conversaba ayer con cuarto medio, le decía, igual traten de entender que hay días que yo recibo muchos mails, entonces trato de darme el tiempo. Sí, no siempre alcanzo, pero trato. Por ejemplo, el día viernes que ustedes entregaron su actividad de poemas, tuve 150.000. Y usted entenderá que de esos 150.000 tengo que privilegiar los más urgentes, los más necesarios, además de cargar el material y todo lo demás. Eso. Pero aún así, siempre disponible para usted. Eso, un tremendo abrazo, chicos. Cuídense harto. Cualquier cosa, escríbanme. Si quieren simplemente hablar, también escríbanme. Eh, Todo es bien recibido y hagan la actividad en un ámbito de respeto que les sirva principalmente a ustedes. No lo hagan solo por una nota, no lo hagan así porque si no voy a tener un 1. No. Háganlo porque de verdad les sirve. Ustedes saben que a mí me interesa su estudio tercero. Eso. Un tremendo abrazo. Los quiero mucho. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.